Sistemas mixtos. Sudáfrica. El sistema jurídico de Sudáfrica tiene una fisionomía mixta, compuesto por el derecho romano holandés y el common law. Sudáfrica está ubicada en el extremo sur del continente africano. Fue habitada originariamente por los bosquimanos. Actualmente estos están casi extinguidos. Hacia el siglo XV emigraron a la región de los Hotentotes, Bantúes, Zulúes y Xhosas. Estos grupos establecieron grandes pueblos nativos. En el año 1488, Bartolomé Díaz descubrió el Cabo de Buena Esperanza. A finales del siglo XVIII, en Inglaterra empezó a disputarse con Holanda el control del Cabo de Buena Esperanza. En 1921, la Unión Sudafricana fue reconocida como Estado libre dentro de la Commonwealth. En 1934 se convirtió en un Estado autónomo dentro del Imperio Británico. En 1948, el Partido Nacionalista favorable a los Afrikaners introdujo la política de apartheid, bajo la cual los grupos raciales fueron estrictamente definidos como blancos, negros, asiáticos y mestizos. La indignación mundial no se hizo esperar, y en los años 60 comenzaron las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y las sanciones internacionales. En 1961, el país abandonó su estatuto de dominio británico y se convirtió en la República de Sudáfrica. En 1983, una mayoría de votantes blancos aprobó la adopción de una nueva constitución que permitía una participación limitada en el poder a los asiáticos y a los mestizos. En 1986, el obispo Desmond Tutu, líder negro, solicitó nuevas sanciones a la ONU. Ante esto, el presidente de Sudáfrica anunció la abolición de las leyes de paso y prometió una participación limitada de los negros en el gobierno. En 1991, el presidente de Sudáfrica, Clerk, y el líder anti-apartheid Nelson Mandela firmaron un acuerdo para poner fin a la violencia. Clerk propuso una nueva constitución que establecería el sufragio universal y crearía un parlamento bicameral abierto a todas las razas. En las elecciones presidenciales de 1994, Mandela obtuvo una votación superior al 60% que lo convirtió en el primer presidente negro del país. La Constitución de la República de Sudáfrica fue adoptada por la Asamblea Constituyente en octubre de 1996 y entró en vigor el 4 de febrero de 1997. Gobierno. Sudáfrica es un estado parlamentario con un sistema democrático de gobierno, comprometido a lograr la igualdad entre hombres, mujeres y gente de todas las razas. La Constitución es la ley suprema del país. Es aplicable a todos los órganos del Estado en todos los niveles de gobierno. Poder legislativo. El Parlamento es la autoridad legislativa de Sudáfrica. Tiene el poder de elaborar leyes para el país de acuerdo con la Constitución. Está compuesto por una Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de las Provincias. De acuerdo con el capítulo 4 en el artículo 42 de la Constitución de Sudáfrica, establece que la Asamblea Nacional es elegida para representar al pueblo y para asegurar que el gobierno sea por el pueblo según la Constitución. La Asamblea Nacional está compuesta de no menos de 350 y no más de 400 personas. El Consejo Nacional de las Provincias representa a las provincias para asegurar que los intereses de las provincias sean tomadas en cuenta en las esferas nacionales de gobierno. El Consejo Nacional de las Provincias está compuesto por 90 delegados, 10 por cada provincia. Los parlamentarios son elegidos por un periodo de 5 años. Poder Ejecutivo. El presidente de la República es la cabeza del Estado y del gobierno. Debe respetar la Constitución como la ley suprema de la República y promover la unidad de la nación. El presidente tiene las siguientes atribuciones. Número 1. Conferir distinciones, nombrar, acreditar, recibir y reconocer embajadores, representantes diplomáticos y otros funcionarios consulares. 2. Llamar a un referéndum según una ley del Parlamento. 3. Hacer nombramientos requeridos por la Constitución. 4. Sancionar y firmar proyectos de la ley. 5. Emitir perdones o suspender condenas y exonerar multas. Y 6.
Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Poder judicial. La autoridad judicial en la República está encomendada a las Cortes. Tribunales judiciales federales. Integran el Poder Judicial Federal, las Cortes Constitucionales, la Corte Suprema de Apelación y las Cortes de los Magistrados. La Corte Constitucional está formada por un presidente y 9 jueces. La Corte Suprema de Apelación consiste en un presidente y la cantidad de jueces de apelación determinada por una ley del Parlamento. Las Cortes de los Magistrados conocen de asuntos de primera instancia federal. Divisiones provinciales y locales. Existen 6 divisiones provinciales. Una división provincial o local tiene jurisdicción en su propia zona geográfica. Estas divisiones conocen de asuntos que generalmente son tan graves que caen fuera de la competencia de los jueces de tribunales inferiores o regionales. Divisiones locales de circuito. Cada uno está presidido por un juez de la división provincial. Estos tribunales visitan una forma periódica las zonas designadas por el juez que preside la división provincial en cuestión. Tribunales superiores especiales. Cuando un procurador general decide llevar a juicio a un acusado por un cargo relacionado con la seguridad del Estado o la conservación de la paz pública y el ministro de Justicia opina que las circunstancias son tales que los intereses de la justicia o de la paz pública se preservarían mejor si el acusado fuera juzgado por un tribunal superior. Tribunales regionales. Los tribunales regionales se establecen entonces en uno o más lugares dentro de cada división regional para reconocer causas dentro de su jurisdicción. Tribunal de demandas menores. Este tribunal conoce de asuntos de poca cuantía, los cuales son resueltos por un comisionado en el Tribunal de Demandas Menores. El comisionado es generalmente un defensor de oficio. El Consejo de Reglas Generales. Está formado por expertos en todos los campos de la profesión legal. El Consejo podrá periódicamente revisar las reglas existentes de procedimientos judiciales y, previa aprobación del Ministro de Justicia, podrá elaborar, enmendar o derogar reglas aplicables a la Suprema Corte. La profesión legal. La profesión legal está dividida en 2 ramas, abogados y apoderados judiciales, los cuales se rigen por un código ético muy estricto. Los abogados están organizados en asociaciones, o sea, colegios, en cada sede de las distintas divisiones de la Corte Suprema. El Consejo General del Colegio de Abogados de Sudáfrica es la institución coordinadora de las diversas barras de abogados independientes. Para el caso de los apoderados judiciales, existe una sociedad legal en cada una de las 4 provincias. Un apoderado en funciones es automáticamente miembro de cuando menos una de estas sociedades, cuyo objeto es promover los intereses de la profesión. La Asociación de Colegios de Abogados es la institución coordinadora de las diferentes sociedades independientes. Ahora, los asesores legales del Estado dan recomendaciones legales a los ministros, departamentos gubernamentales y administraciones provinciales, así como a varias instituciones creadas por una ley estricta. Además, redactan leyes y asesoran al ministro que va a proponer la aprobación de la ley al Parlamento. También, entre otras cosas, ayudan en asuntos penales y constitucionales. Lo importante en una fuente de derecho es una legislación. La legislación propone condiciones cambiantes ante una sociedad en pleno desarrollo, dependiendo de los diferentes sectores y departamentos del Estado. La Comisión se encarga de investigar todo sobre la ley de la República, incluyendo la abolición de las estipulaciones ya obsoletas, así como la búsqueda de uniformidad en la ley dependiendo de su aplicación dentro de la República y el análisis de fórmulas para que el derecho se aplique de forma correcta. Estructura del derecho sudafricano. La base de este sistema sudafricano es el derecho holandés, anterior a la codificación del siglo XIX, formado por el derecho romano y por algunas leyes y costumbres holandesas o locales, introducidas por los colonos de los Países Bajos en el siglo XVIII.
y modificadas en los siglos XIX y XX bajo la influencia del Common Law, cuando los ingleses hicieron suyos los territorios de África del Sur. Un suceso de gran importancia en este sistema fue cuando el derecho romano holandés se expandió fuera de Holanda, debido a dos famosas compañías, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Funcionaban bajo la concesión estatal y tenían poder para declarar la guerra, gobernar sus posiciones territoriales y legislar. Primero se creó la Compañía de las Indias Orientales y tuvo tanto éxito que se creó la otra compañía para el comercio en África y América española y portuguesa. Estas compañías llevaron el derecho romano holandés a diversos territorios. En 1652, Van Riebeeck, representante de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, inició con la labor de colonización de la región de Sudáfrica e impulsó en la nueva colonia el sistema romano holandés. Después de este suceso, pasan estas posesiones a manos de los ingleses, los cuales permitieron su subsistencia. El derecho inglés, aunque dejó que el sistema romano holandés subsistiera, terminó por ser derrocado por la supremacía del derecho inglés por diversos motivos. Uno de ellos fueron la preponderancia política, social y económica de Inglaterra, la preparación de los juristas sudafricanos en universidades inglesas y la difícil manipulación de las obras romano-holandesas. Hoy en día, en la estructura actual del derecho sudafricano, el derecho romano holandés ha podido mantenerse debido a las acciones suscitadas a mediados del siglo pasado por Henry Villiers, el cual llegó a la división de la apelación de la Suprema Corte de la Colonia y tomó los elementos mejor adaptables a las necesidades sudafricanas para formar un sistema armonizador de los principios del Common Law con los principios romano-holandeses.